Jesús está presente, alaba lo que vive. Jesús está presente, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Alábalo, alábalo, alaba lo que vive. ¿Y quién es el que vive? Jesús es el que vive. ¿Y quién es el que vive? Jesús es el que vive. Yo he venido al mundo como luz. El COVID-19 ha sido una pandemia que ha sacudido a todas las sociedades hasta lo más profundo de sus entrañas. La pregunta es, ¿qué hemos aprendido? Los Hechos de los Apóstoles nos habla de cómo se escogen de entre los miembros de la comunidad a Bernabé y a Saulo y les imponen las manos para que evangelicen a otros pueblos. Dos personajes del cristianismo primitivo que darán luz a los cristianos perseguidos. Saulo, un converso que persiguió a los cristianos, es ahora un evangelizador. ¿Qué le sucedió? Su encuentro con Jesús le cambió la vida. La pregunta, ¿por qué me persigues?, que el mismo Pablo narra en su conversión, tuvo que haber sido una voz llena de estruendo que removió toda su conciencia. Él creía vivir en la perfección y toda ella se fue al traste con una sola pregunta. Sí, a veces una sola pregunta conduce nuestra vida al desastre. Una concatenación de sucesos puede conducir nuestra vida perfecta hacia la catástrofe. Pero no es la fatalidad lo que nos mueve a los cristianos, es la alegría de la fe en Cristo Jesús, resucitado de entre los muertos, lo que mantiene nuestra esperanza y nuestro coraje por vivir. En este momento pueden resonar las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan que proclamamos hoy. Yo he venido al mundo como luz. Aunque nos sacuda el cansancio por lo que ha supuesto el COVID-19, de confinamiento, de miedo, de alarma, de enfermedades y muertes, de soledad, de precariedad económica, de paro, hemos de sentarnos seriamente para comprender qué luz he escogido para mi vida, no solo en esta situación de pandemia, sino en mi proceder diario. ¿Qué luz ilumina mis pasos? Cristo es y puede ser una nueva propuesta de vida. Puedes empezar a caminar con una nueva visión de sus palabras y hacer tuyo el Salmo 66. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, porque Cristo vino a ser luz para el mundo, vino a disipar las tinieblas, aquellas en las que nos envuelve el mundo con sus trampas e indiferencias. De los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manahén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman, hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Nosotros de arcilla, hechura de tus manos. Abba, Abba Padre, alfarero eres tú. Nosotros de arcilla, hechura de tus manos. Lectura del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridos amigos, quiero, además de compartir el Evangelio del día de hoy con ustedes, también hacer alusión a la primera lectura. Estos días estamos escuchando los Hechos de los Apóstoles y son muy interesantes porque vemos una comunidad que quiere abrirse a otras fronteras, vemos unos riesgos que se asumen para llevar el Evangelio. Por ejemplo, hoy en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, 24 en adelante, allí hay una propuesta interesante
y una organización. Dice, ellos organizaron la misión, planificaron cómo hacer la misión de avanzada para salir desde Israel, por ejemplo, y de algunas comunidades cercanas en Antioquía, a llevar el Evangelio hacia otras regiones mucho más distantes. Dice que estaban viajando, un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu les dijo, resérveme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Fíjense ustedes esa profundidad para entender a dónde quería el Espíritu de Dios llevarlos, qué nuevos riesgos, qué nuevos retos, qué nuevos compromisos. Y dice que, bueno, se organizaron, primero ayunando, orando, les impusieron las manos y los despidieron. Y así fueron enviados, y vuelve a insistir el texto de la primera lectura, por el Espíritu Santo. O sea, se nota que no es un mero voluntarismo, como uno a veces cree que son muchas de las cosas que nosotros hacemos. Uno cree salir y comerse al mundo, ir a donde los más pobres, donde los enfermos, y romper incluso con las reglas de estos días de cuarentena y hacer muchas cosas por mero voluntarismo. Aquí hay una clara conducción del Espíritu de Dios. Dice, el Espíritu Santo fue quien escogió para esta misión a Saulo y a Bernabé, y fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Pero por el camino, al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y fíjense ese detalle de entrar y comenzar, en primer lugar, por los judíos. Ellos eran judíos también, y es al pueblo judío al que el Señor manda justamente a trabajar en primer lugar, porque tienen toda la formación del Antiguo Testamento, tienen la ley, conocen la ley que nosotros hoy día pues profesamos, la ley de Moisés, por supuesto las tablas de los mandamientos, la ley de Dios, los profetas, los salmos, toda la conducción que hay desde el anuncio y desde la visión profética de la llegada de Jesús al mundo hasta nuestros días, estaba escrito allí, y los judíos eran los primeros que tenían que enterarse que eso estaba ya cumplido y realizado en la persona de Jesús. Bueno, este espíritu evangelizador sigue moviéndonos también a nosotros hoy día, y Jesús nos lleva en dos niveles a tener en primer lugar una profunda confianza en Él, a creer y confiar en Él, y luego a caer en cuenta que para salir de la oscuridad, de las tinieblas, del engaño, pues Él es la única luz. Dice, yo he venido a traerles la luz al mundo, a ayudarlos, a orientarlos. Y luego nos dice algo que es bien, digamos que para nosotros refrescante en este momento. Dice, yo no he venido a condenarlos a priori. Si el Señor no se deja llevar por los prejuicios que normalmente nosotros utilizamos para condenar a la gente, para señalarla, estigmatizarla. Él conoce otras razones mucho más profundas y encuentra justificativos para ayudarnos. Él dice, yo no he venido a juzgarlos a priori. Ahora, si ustedes me rechazan y son testarudos y se niegan a recibirme, bueno, ya habrá un juicio de parte de mi Padre. Pero no me corresponde a mí, dice Jesús. Yo he venido a anunciarles, a salvarlos. Quiero que todos se salven. No quiero que ninguno se pierda. Y también los dejo en la libertad pues de elegir. Yo creo que el momento es oportuno para pedirle a Dios que nos ayude a estar siempre con Él, a escuchar y entender su mensaje, sus palabras, a comunicarlas así como hacían los apóstoles más allá de nuestra frontera. Y ahora tenemos tantas oportunidades de hacerlo por distintas maneras, sobre todo digitalmente, por redes sociales, por llamadas, por mensajitos de texto, salir de nuestro propio espacio de confort y llevar esa voz y ese mensaje hasta otras latitudes de la tierra. Que Dios nos regale un hermoso día y nos bendiga siempre, y nos permita el Señor consolidarnos cada vez más en sus mandamientos y en la confianza que debemos tener siempre por Él. Un feliz día para todos. Dulce María, hoy te veo navegando con dulzura entre las aguas del amor. Quiero que me lleves
naves en tu barca. Quiero navegar junto a ti hacia el arca del Señor. Oh María, la sonrisa de un niño. Oh María, tu llamado es preciso. Oh María, universo del amor. Oh María, dueña de las estrellas. Oh María, tu mirada es tan bella. Oh María, eres la esperanza del mundo. Dulce María, son tus ojos dos luceros que nos dan la luz en los momentos de temor. Solo esa luz es nuestra gran verdad, pues con ella llegará la bendición de nuestro buen Señor. Oh María, la sonrisa de un niño. Oh María, tu llamado es preciso. Oh María, universo del amor. Oh María, dueña de las estrellas. Oh María, tu mirada es tan bella. Oh María, eres la esperanza